El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. La primera lectura de este domingo nos presenta a Moisés como aquel hombre elegido por Dios para ayudar al pueblo de Israel a salir del cautiverio, de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto, y llevarlos a la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel. Sin embargo, para que esto fuera posible, Dios iba a manifestar su poder, a hacer grandes proezas, para doblegar la voluntad del faraón, para que el pueblo creyera en él y eventualmente juntos se enrumbaran hacia esa tierra bendita. Pero para que eso fuera posible, también tenían que atravesar el desierto. La Biblia nos presenta que ellos duraron 40 años en ese camino hacia la tierra prometida. Pudo haber sido más corto el tiempo, pero hubo un conjunto de factores que intervinieron para que ellos duraran tanto tiempo. Muchos de los que salieron de Egipto no alcanzaron a llegar a la tierra prometida, y todo tiene un porqué. La semana pasada yo hablaba sobre lo que la iglesia enseña como consolación espiritual y como desolación espiritual. Y cuando me refería a la desolación, me refería al tema, o al concepto, mejor dicho, de desierto espiritual. Momentos de aridez en los cuales muchas veces nosotros nos encontramos y sentimos que Dios nos abandona. El desierto, desde el punto de vista bíblico, espiritual, es un lugar de bastante dificultad. Es un lugar frío por la noche, caliente por el día, pero es también un lugar de encuentro con Dios. No en vano, sobre todo en los primeros siglos de la iglesia, muchos hombres decidían
irse al desierto porque es un lugar de silencio en el cual es mucho más fácil encontrarse con Dios. Por lo tanto, el desierto es un lugar de gracia, es un lugar de bendición. ¿Por qué el Señor entonces saca al pueblo de Israel y lo hace pasar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida? Por varias razones. Y una es porque el desierto es un lugar propicio para la purificación. Ellos necesitaban purificarse de muchas cosas. Es un lugar también en el cual ellos iban a aprender a depender de Dios en su totalidad y no a depender de ellos mismos. Un lugar en el cual ellos iban a aprender a adorar a Dios como ser supremo y dejar la idolatría a otros dioses. Por eso es que el desierto es un lugar de gracia, una bendición de Dios. Y lo es también para nosotros en nuestra vida. Podríamos decir que nosotros también a lo largo de los años de nuestra existencia estamos como en un largo desierto. Aunque la vida en ocasiones se torna difícil de vivir, es un tiempo de gracia el que todos nosotros experimentamos al estar en este mundo. Es un tiempo en el cual Dios nos ayuda a purificarnos de tantos vicios, de tantas cosas que nos aleja de Él. Es un tiempo en el cual Dios nos invita a poner toda nuestra confianza en Él. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, vivamos nuestra vida teniendo presente la importancia de dejar siempre lugar en nuestros corazones para Dios, para que Él pueda trabajar en nosotros y transformarnos en nuevas criaturas. Fíjense ustedes, la primera lectura se enlaza muy bien con la segunda, porque precisamente San Pablo hace mención a que todos esos israelitas que iban de camino a la tierra prometida disfrutaron muchas bendiciones de Dios. Disfrutaron del hecho de que Dios los salvó y los hizo pasar por el Mar Rojo, les dio el maná, les dio el agua, los protegió bajo la nube. Ellos fueron bendecidos, pero no todos entraron a la tierra prometida, entre otras cosas porque algunos desagradaron a Dios por sus constantes murmuraciones. Y esto es una tentación que nosotros tenemos muy frecuentemente en nuestras vidas. Murmurar, quejarnos continuamente por cosas que tal vez pudieran tener cierta justificación, pero en muchos casos lo hacemos incluso de manera injustificada también. Murmuramos contra Dios, murmuramos contra el prójimo y también, ¿por qué no decirlo?, murmuramos contra nosotros mismos. Esto es parte de una cierta ingratitud que en ocasiones nosotros pues demostramos también. Y fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, sería bueno que durante esta cuaresma, que estamos llegando a la mitad, hiciéramos un esfuerzo especial por tratar de controlar nuestra lengua y nuestros pensamientos y no murmurar tanto. Estar agradecidos por todas las cosas, incluso por aquellas que nos parecen incomprensibles, castigos, contrariedades de la vida. Tenemos que estar siempre agradecidos. Esto es de gran importancia. Pero además de eso, San Pablo nos invita a estar vigilantes. El que se sienta seguro que tenga cuidado de no caer.
Y esto es bastante crucial en nuestra vida, porque yo estoy seguro de que muchos hemos llegado a un momento de nuestra vida que hemos pensado que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer por Dios, que somos, entre comillas, suficientemente buenos como para alcanzar el cielo. Y en ocasiones nos justificamos diciendo es que hay tanta gente mala en el mundo. Pero cuidado, queridos hermanos y hermanas, cuidado, porque estos pensamientos no vienen de Dios. Una persona que realmente se reconoce pecadora, necesitada de Dios constantemente, es una persona que tal vez se abre de una manera más plena a las gracias que Dios quiere darnos. No me malinterpreten, qué bueno que nosotros pensemos que somos buenos en esencia, qué bueno que nos esforcemos por hacer el bien y evitar el mal, pero nunca podemos caer en el error de ser orgullosos, de ser soberbios y de pensar que hemos llegado a un nivel de perfección en el cual no necesitamos mejorar nada o no arrepentirnos de nada, porque eso sí sería algo bastante riesgoso. El Evangelio nos presenta un momento importante en la vida de Jesús. Fíjense ustedes, unas personas se acercan a Jesús para darle una mala noticia. ¿Cuál era la intención de estas personas? No lo dice el texto del Evangelio, pero lo que sí es cierto es que ellos se acercan para decirle a Jesús lo que le pasó a estos galileos que fueron asesinados por orden de Pilato. Están compartiendo con él una mala noticia. Por lo general, las malas noticias generan asombro, sorpresa, rabia, indignación en la persona que la recibe. Y yo hacía una reflexión sobre esto. Yo decía, hermanos y hermanas, tengamos cuidado, porque si bien es cierto, el mal existe en el mundo, y es evidente, Dios ha sido el que ha creado el mundo. Y en el mundo siempre habrá más bien que mal. Por lo tanto, no obviemos el mal que existe en el mundo, pero no seamos anunciadores de malas noticias. Hay personas que solamente eso hacen, dar malas noticias. Tal vez porque cuando doy una mala noticia, la gente me escucha, entonces soy popular. Pero ¿cuántas veces no caemos en ese error? Seamos sinceros. Que estamos dando malas noticias, que ese está enfermo, que aquel se murió, que tengo ese problema, que a aquel le pasó aquello, que aquel cayó preso. Oye, ¿cuándo vamos a decir algo bueno? ¿Cuándo vamos a decir algo bueno? Jesús no se deja llevar por esa tentación de darle más vida a la mala noticia. Jesús opta por decir, hey, estos que han muerto no eran más pecadores que ustedes. Esta muerte no ha sido un castigo de Dios para ellos, al igual que lo de la torre de Siloé. Porque esto es un riesgo que también corremos. Cuando algo así pasa, comenzamos entonces a cuestionar. Fíjense, cuando yo estaba todavía niño, tal vez a finales de los años 89, por ahí, 90, inicio de las 90, en mi país ocurrió un accidente que fue muy, hecho público por los medios de comunicación, y no era para menos. Un autobús que trasladaba aproximadamente 50 personas y que salió de la ciudad de Maracaibo en dirección a Caracas, a la capital, cayó en el puente sobre el lago de Maracaibo. Y muchas personas murieron allí, por supuesto. Fue algo que realmente conmocionó al país, sobre todo por la forma como ocurrió. Me recuerdo que veía un periódico yo al día siguiente y se veía como cuando estaban sacando a ese autobús, habían algunos de los cadáveres de las personas que se habían quedado incrustados en los asientos. Estaban allí.
Fue bastante impactante para mí, yo era un niño. Y tal vez muchas personas, incluyéndome, nos preguntábamos por qué pasó eso. ¿Es justo? ¿No es justo? En los años pasados también esta situación tan difícil que se ha vivido con los inmigrantes en México, por ejemplo, que vienen de Centroamérica tratando de llegar aquí, se han escuchado muchas historias y hace algunos años atrás escuchábamos de una casa en la cual se encontraron, no sé exactamente el número de cadáveres, pero creo que fueron más de 40, que habían sido ajusticiados allí. Se presumen que eran inmigrantes, los cuales sus familiares no pagaron el dinero que se esperaba y por eso allí los ajusticiaron. Y la gente comienza a pensar y decir, bueno, ¿por qué estas cosas suceden? ¿Se lo merecen? ¿No se lo merecen? Es siempre difícil cuando se habla de este tema. Y muchos pudiéramos pensar, como les decía, que es castigo de Dios. Y hasta nos molestamos con Dios. Pero yo quiero llevar esta reflexión a un punto mucho más importante y es que la vida en sí es un regalo de Dios. Y que sí, vamos a morir, pero ya vivimos. Y cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, es una bendición de Dios. Y en medio de esta vida que yo estoy viviendo, Dios me permite hacer tanto bien, conocerle, amarle, servirle, como para solamente enfocarme en la muerte. Es injusto. Jesús en el Evangelio quiere hacernos ver algo muy importante y por eso utiliza la parábola. Y es que si bien es cierto, la muerte siempre será una incógnita para muchas personas, nunca puede ser considerada un castigo, sino simplemente el paso a la verdadera vida. Y por eso tenemos que prepararnos día a día para enfrentarla. Porque la muerte no es para el olvido. La muerte es para amarnos y para amar a Dios de una manera más plena. Esto es lo que Jesús quiere resaltar en el Evangelio. Y fíjense, este hombre que pide más tiempo al dueño de la viña es Jesús, quien dice, dame más tiempo para poder abonar la tierra, para poder cuidarla, para que dé fruto. Porque ocupamos una tierra, ocupamos un espacio en este mundo y precisamente estamos en este mundo para dar fruto. Hoy me pasó algo que casi nunca me sucede y es que celebré 3 funerales. Uno de ellos particular, el otro una pareja de esposos que murieron recientemente, uno un día, la esposa a los 3 días. Es impactante. Pero fíjense ustedes, esto lo comento, queridos hermanos y hermanas, porque al celebrar, sobre todo este segundo funeral, yo resaltaba cosas muy positivas de Dios. Y pareciera difícil poder encontrar tanto bien en medio del dolor y en medio de la pérdida de un ser querido. Pero es que hay razones realmente y razones de sobras para siempre estar agradecidos, incluso en medio del dolor. Supliquemos a Dios, pues, que nos conceda la gracia de seguirnos preparando durante esta Cuaresma para vivir una Santa Pascua. Pidámosle a Dios la gracia de la conversión, porque independientemente de que nuestros pecados sean muchos o pocos, grandes o pequeños, es cierto que necesitamos convertirnos, purificarnos, ir eliminando poco a poco estas cosas que me hacen mal y con las cuales hago mal a los demás, especialmente aquellas que tienen que estar relacionadas con el carácter. Pidamos al Señor, pues, de manera especial que nos bendiga
Y que en el momento en el que Él nos llame a su presencia, podamos estar preparados para pasar a disfrutar con Él el momento más importante de nuestra vida, el inicio de nuestra vida eterna junto a Él. Así sea.